Gracias por esperar. Bueno, queríamos No, conocer gracias a ustedes. tu posición, tu visión, porque en tu caso sos también un legislador opositor como Viña, con quien hablamos recién, pero vos apoyaste la intervención del ERCEP. Contanos por qué. En primer lugar, como lo dije ayer en el recinto Indalecio, y eso ustedes lo saben porque han cubierto durante la gestión de Alperovich y de Mansur, cuando me tocó en mi primer mandato como legislador, los escándalos que protagonizó el ERCEP. Sí. Digamos, el ERCEP fue ya intervenido, y ayer leí los fundamentos de la intervención en ese momento, en el año 2005, de Alperovich. Recordemos que se llegó a la intervención porque, entre otras cosas, yo era legislador y denuncié situaciones escandalosas del ente. Los directores estaban peleados entre sí, un sinnúmero de irregularidades que se denunciaban entre los mismos directores. Alperovich intervino el ente y lo puso al frente de esa intervención a una persona que formaba parte del Ejecutivo, que tenía una empresa que era prestadora de DET y que tenía intereses creados y que trabajó aparte en el proceso de renegociación de contrato de DET, es decir, un escándalo. Y vinculado a ese tema, 3 denuncias en la justicia. Denuncié DET por los cobros retroactivos, se hacía audiencias públicas avalada por el ente y vos ya habías cancelado tu factura y te aplicaban un cobro retroactivo. Y después del 2009 un amparo que frenó el aumento escandaloso que se pretendía hacer de la luz, que se frenó acá en Tucumán, entre otras provincias, en la provincia de Jujuy. Recordemos que había marchas en todas las provincias, en las plazas. Es decir, como lo dije ayer, tengo autoridad moral para hablar de un tema que conozco y que siempre he puesto el foco en que desde que se creó el ente no prestó absolutamente, ninguna función que tenga que ver con defender los derechos de los usuarios. Y eso, lamentablemente, en esta última conducción se profundizó, porque es un déjà vu. Muchas de las cosas que denunciábamos o que ocurrieron en el 2005, llevó a que Jaldo, motivado, sabrá, probablemente porque quiere modificar un modelo de gestión, lo intervino, porque de última lo que a mí me interesa es defender los derechos de los usuarios, y los usuarios en Tucumán están en un absoluto estado de vulnerabilidad. Él es la misma empresa que opera en Jujuy. En Jujuy tiene 1/3 de los usuarios que hay en Tucumán y tiene el mismo número de empleados. En Jujuy la provincia tiene un director que integra, es decir, tiene dentro de la empresa un funcionario de la provincia que controla aparte los números, los ingresos y absolutamente todo lo que tiene que ver con el plan de inversión de la obra. Y tiene un ente que controla en Tucumán, el ente no controló. Los directores que se fueron no controlaron, por ejemplo, que de las 160 obras que debía haber hecho el año 2023, hizo solamente 60, inclusive inconclusa. Es decir, no hubo ninguna demanda cuando un usuario sufre el desperfecto o que se le rompe un aparato, un electrodoméstico, tiene algún problema producto de la mala prestación de la empresa. Lo que ocurría es que hacía un reclamo y aparecían de alguna otra dependencia pública abogados que terminaban cobrando honorarios por más de 18 millones de pesos, que superaban ampliamente el monto de la demanda de los usuarios que no percibían en tiempo y forma la reparación por parte de la empresa. Y eso es responsabilidad del ente. Entonces mi pregunta ayer es decir, ¿qué defendemos? Los que no votaron, ¿qué defienden? Que Jaldo mande un pliego con 3 candidatos o ex candidatos a legisladores que no salieron. Ya había algunos nombres que yo había adelantado que de ninguna manera lo iba a votar, y seguir con la joda de lo que viene ocurriendo con los entes en la provincia de Tucumán, que como lo dije en la Gaceta, porque lo pueden chequear, que en un momento el ente eran un intermediario cada vez que había un incremento tarifario en llevar bolso entre la empresa y el gobierno. Entonces me parece que la decisión que toma Jaldo es una decisión totalmente distinta a la que tomó Alperovich o la que tomó el propio Mansur, porque podría haber mandado un pliego y que siga todo como está. No se devolvieron todavía 18 celulares, no se devolvieron las notebooks. Desde que asumió la intervención de Abad con Azcárate, hay 3.000 resoluciones favorables en materia de reclamos por desperfecto de electrodomésticos y por falla en la prestación de la empresa y de la SAF.
y ya se entregaron 30 generadores, la empresa entregó 30 generadores a electrodependientes que por el descontrol del ente se habían dejado, la empresa EDET había dejado de cumplir con esa obligación. Entonces nosotros, yo lo dije también ayer en D'Alessio, evidentemente el modelo de gestión del ente regulador no funciona, y voy a presentar dentro de unos días una modificación de la ley de los entes, porque evidentemente designar los 3 directores como corresponde, y mostrar una normalidad que es absolutamente anormal, porque aparte hay cuadros técnicos muy importantes que trabajan en el ente, que están totalmente desaprovechados, y solamente trabaja el 60% de una planilla salarial que supera los 200 millones de pesos por mes, y que tiene un presupuesto anual que este año va a superar los 7.000, 8.000 millones de pesos. Sí, no es poca plata para nada. La verdad que yo no quiero que siga ese modelo de gestión. Por eso voté a favor de la intervención, porque había sobrados motivos para intervenir el ente, y repito, a mí me interesa el usuario. Me interesa que el modelo de gestión del usuario, cuando haga un reclamo y se cargue digamos, en el sistema del ente, no sea llamado por estudios que trabajan en otra dependencia del Estado, pues, digamos, y que se judicialice el tema, y que después termina, digamos, la empresa termina no cumpliendo con el rol que tiene que cumplir, y hay todo un protocolo de cómo, una vez que opera una denuncia por error, por la desperfecto o por falla de prestación de la empresa, el ente tiene que en 60 días dar una respuesta. Y te digo, hay 3.000 resoluciones. Hubo, mira, ayer leí desde el año 2009 hasta el año 2023 actuaciones del ente de multas que nunca se cobraron. Desde que asumió Abad y Acarte hay 240 millones, una multa ya que la empresa tiene que devolverle a los usuarios, y otra multa de 300 millones de pesos. Y ya hay convenio con municipios que no le va, digamos, que el ente va a capacitar en cada uno de los municipios de la provincia para acercar los reclamos de los usuarios a la gente. Acá había una delegación que le costaba plata al ente en Las Talitas, otra en el Colmenar y otra en Concepción. Curiosamente, de donde son los directores. Había inspecciones que hacía el ente, o sea, funcionarios del ente, en camionetas de EDET. Entonces es una joda. Entonces yo lo que planteo es que modifiquemos las leyes para que, y te está hablando alguien que está en contra de las intervenciones, y que la normalidad sea la intervención. Ayer también había un legislador que habló de las intervenciones, y bueno, el PAMI está intervenido del año 2003 a nivel nacional. Nosotros fuimos gobierno y no lo normalizamos, probablemente porque normalizar con la ley que está vigente sería crear digamos, un directorio que prácticamente triplicaría o cuatriplicaría las erogaciones como ocurre en el ente, sí, porque hay un ahorro del 70% en sueldos de directores y de gerentes con la intervención. Pero ahí suena, ahí José suena como a mal de muchos, como consuelo, ¿no? Pero, o sea, también está mal, digamos, o sea. Lo que yo digo es que, y lo dije ayer también en el recinto, ¿por qué nosotros planteamos recurrentemente el subsidio de salud, lo que pasa, la caja, absolutamente toda la dependencia, el IPLA? Bueno, hay que modificar la ley, y esto lo hablamos inclusive con el presidente de la Cámara al principio de la gestión. Justo eso hablamos con Viña, disculpa que te interrumpa, eso hablamos, de última cambien la ley para que se integre de otra manera, los organismos funcionen de otra manera, pero hoy se está incumpliendo. Por el motivo que sea, se está incumpliendo. En eso estoy trabajando, en D'Alessio, porque bien. Evidentemente, lo hablábamos ayer también con Gabriel Yerli. Sí. Cuando uno ve las leyes, digamos, de qué manera habría que integrar el directorio del subsidio de cada una, bueno, la verdad que no sé si sería parte de la solución o parte del problema. Entonces, hagamos un modelo de gestión de los organismos que son los entes autárquicos que efectivamente cumplan con su función. Porque evidentemente, como están hechas, digamos, de la manera en la que están las leyes, son prácticamente inaplicables. Y en el caso del EPRE me parece que es una prueba concreta. El EPRE tiene un modelo de gestión que está absolutamente agotado. Porque desde que se creó, aún con la unificación, no funciona. Y te hago una consulta. Con ese mismo modelo, sí. Te hago una consulta. Seguir con ese mismo modelo, dale. medio queda
el usuario con una situación de desprotección total. Te hago una consulta de esto que estás hablando y de lo que decías recién de que no se venían cobrando las multas, por ejemplo, y que ahora en este cortito tiempo de Abada, Karate se empezó a hacer. ¿No prevé la ley que crea y que regula el funcionamiento del ente regulador sanciones de algún tipo para los directivos, por, no sé, por incumplimiento de sus funciones, qué sé yo? ¿No prevé? Porque digo, si no prevé nada de eso, también habría que ver, de decir, a ver, además de correrlo, ¿qué hacemos con si estuvo alguien y acá no hizo lo que tenía que hacer en el cargo? Mira, en primer lugar, que cuando un funcionario por acción o por omisión incumple con la ley, con las normas, debería ser sancionado públicamente. Probablemente una sanción ha sido la intervención y que se los eche. Claro. Pero si hay hechos irregulares, me parece que, bueno, yo en mi caso, y por eso vuelvo a repetir, es un tema que conozco y que tengo autoridad para hablar. A veces siento que en el recinto hay gente que habla que tiene un desconocimiento absoluto de lo que se está hablando, porque también hay que decirlo, Indalecio, acá hay cuestiones de la prestación del servicio que son responsabilidades de la empresa y hay otras que son responsabilidades de la gestión política de la provincia. Porque Tucumán es una de las provincias que menos inversiones hizo en estaciones transformadoras. Y eso es un problema. Y eso no es responsabilidad de es responsabilidad de las provincias. Y estos números yo lo di cuando hablamos en la intervención del ente, cuando fue, digamos, comparando con Salta, Santiago del Estero y Jujuy. Entonces también acá hay incumplimiento de inversión de la provincia para que la responsabilidad de la distribuidora, que es que llegue la luz a cada rincón de la provincia, se haga efectivamente y se cumpla. Entonces me parece que... Sí, no, la última, José, porque ayer lo que por ahí creo que los cuestionamientos que iban hacia tu postura es porque quizás están diciendo, bueno, Cano apoya la intervención porque el interventor va a ser alguien muy cercano a la militancia juntos que tuvieron durante años con Azcárate. O sea, ¿vos votaste por el hombre o votaste por la convicción de la situación? Pero lo dije, está en la versión taquigráfica. Sí, por eso te pregunto. Lo dije, no tengo que defenderlo yo a José Ricardo Azcárate, porque aparte es una persona que su trayectoria habla por él, profesor asociado de la facultad, más allá de la decisión política que tomó de integrar un gobierno distinto a nuestro signo político, que es una decisión personal. Ahora, la doble vara no puede existir entre nosotros que formamos parte del radicalismo, porque a nivel nacional perdimos y tenemos un dirigente radical que es ministro de un gobierno. Y salimos terceros y nos eligieron como oposición. Entonces hubo una convocatoria de Caldo, un funcionario, pidió licencia al partido y asumió su rol. Ahora, yo de ninguna manera hubiera votado a ningún director que hubiera propuesto de los nombres que estaban sonando que iban a llegar al recinto para que nosotros, como dijo un legislador de mi espacio, que si hubiera mandado los tres nombres, esto probablemente hubiera salido por unanimidad. De los nombres que estaban sonando, yo no hubiese votado a ninguno. Y si el oficialismo hubiese mandado una persona que no sea Azcárate, con el perfil técnico de Azcárate, y una persona que efectivamente tenga idoneidad en el tema, seguramente hubiera acompañado, porque voté la intervención. Indalecio, no votar la intervención significa desconocer lo que viene ocurriendo los últimos 12, 13 años en la provincia con el ente, que no viene cumpliendo su función. Y ayer a algunos los mandé a que googleen y que lean las posiciones, mis planteos con respecto a la empresa y al ente que hice desde que asumí mi primera vez como legislador. Repito, un modelo de gestión agotado. 3 directores, como está planteado el ente, no funciona. Y porque aparte el rol del ente es proteger al usuario y controlar que la empresa, que una empresa que funciona muy bien en la provincia de Jujuy, acá en Tucumán tiene cuestionamiento, pero el problema no es la empresa, el problema es la provincia, el problema es el ente y las personas que se ponen al frente, que terminan siendo empleados de la empresa y no controlan absolutamente nada. ¿No? Ya por ahí a la empresa le sea más fácil tener alguna, digamos, a ver qué término usar para no ofender, digamos, tener algunas atenciones con directivos del ente, y de esa manera evitar que se controle el plan de inversión y que el usuario esté protegido. Bueno, gracias José, muy amable por la charla, que estés bien, buen día. Y otro tema Diga. que también, a ver, a lo que somos